si alguien se va a construir una vivienda, es importante tener referencias del constructor, ¿verdad? Obviamente, uno escoge varios presupuestos, pide a varios constructores que le den un presupuesto, pero sería insensato decir, mira, de todos los presupuestos que tengo, voy a coger este porque me sale muchísimo más barato que el resto. Porque lo que necesitamos son referencias de que el constructor que va a hacer la casa la va a hacer bien. Conozco el caso de una persona que quería hacer una pared y había constructores que le decían, mira, esto vale 20.000, mira, esto vale pues 18.000 y algunos 22.000. Y había uno que se lo hacía por 6.000. Y dijo, uy, pues este, por 6.000. Y obviamente pues se lo hicieron por 6.000 euros. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer después? Pues la pared estaba hueca por dentro, estaba todo de manera fatal, que al final tuvo que invertir pues seguramente más tiempo y dinero en reparar aquello. Porque no se trata de coger lo más barato, sino que se trata de coger algo que sabemos que está bien. ¿Cuánto más si hacemos esto a la hora de comprar una vivienda o a la hora de construir algo? ¿Cuánto más si tenemos que escoger algo sobre lo que vamos a construir nuestra vida? Y Jesús pretende esto. Así que si vamos a construir nuestra vida en torno a Jesús, tenemos que asegurarnos bien, tenemos que mirar bien las reseñas de Google, tenemos que mirar bien las referencias para saber que lo estamos haciendo en base a alguien que avala, que demuestra que lo que nos dice es verdad. Y Marcos va en esta línea. Por supuesto, él pretende que lleguemos a creer en Jesús y que lleguemos a confiar en él para salvación. Pero cuidado, para hacer esto necesitamos pruebas de que Jesús realmente puede dar lo que dice que da. Y en este sentido es que Marcos escribe el Evangelio y también lo que vamos a ver hoy, que son los versículos del 14 al 34. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 34. En el versículo 14 dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Aquí Marcos ya nos ha presentado a este Juan el Bautista. Este Juan el Bautista era el predecesor, era el que preparaba el camino para Jesús, y este es el que dijo de Jesús cuando lo tuvo delante, es el que oyó decir de parte de Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto fue lo que Dios dijo de Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó. Después Jesús ya ha superado la tentación, lo vimos el último día, aunque sin detalle, pero ya fue llevado 40 días al desierto donde el diablo le tentaba. Y ahora dice que después de que Juan fue encarcelado, ocurre lo que nos está diciendo que ocurre, y es que Jesús vino a Galilea. Primera pregunta que nos podemos hacer aquí. Desde que Juan bautizó a Jesús hasta que ocurre esto de que Jesús está predicando sobre el reino y Juan fue encarcelado, ¿no ha pasado nada? Es decir, desde que Juan bautiza a Jesús hasta que Juan es arrestado, que es lo que vemos aquí, ahora Juan es arrestado, no ha pasado nada en medio, sino que fue el bautismo de Jesús y directamente el arresto de Juan el Bautista. La respuesta es no. En medio han ocurrido cosas. Simplemente Marcos
no nos está narrando aquí lo que ha ocurrido en medio. De hecho, Mateo y Lucas van en la misma línea, empiezan el Evangelio a partir del arresto de Juan el Bautista. En cambio, Juan sí que nos explica cosas que han ocurrido antes. ¿Por qué digo esto? No será algo que vaya a estar repitiendo en los siguientes estudios, pero tenemos que tener en cuenta que todos los evangelios, los 4 que tenemos, todos son selectivos a la hora de escoger qué es lo que nos narran. No lo narran todo, simplemente escogen aquello que nos explican para el propósito que tienen. El mismo Juan nos dice en el capítulo 21, versículo 25, hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Está hablando hiperbólicamente, exagerando, obviamente. Pero la cuestión está en que Juan mismo ya nos dice, cuidado, que yo soy selectivo en lo que he escrito. Hay muchas más cosas, pero yo selecciono lo que escribo. Y esto lo hacen todos los evangelistas. Seleccionan lo que escriben para enseñarnos lo que es su propósito. Y además tengamos en cuenta que Marcos es el evangelio más corto de todos. Tiene solo 16 capítulos. Pensemos, por ejemplo, que Mateo tiene 28. Así que Marcos es todavía más selectivo a la hora de decirnos todo lo que nos dice. Pero esto no quiere decir que lo que diga no sea verdad. Si aquí nos ponemos a hablar, por ejemplo, de cómo vivimos un campamento, el campamento de Semana Santa, por ejemplo, aquellos que estuvimos, pues todos lo describiremos de una forma distinta. Si nos gustaron las predicaciones, hablaremos sobre todo de las predicaciones. Si nos gustaron las actividades, hablaremos sobre todo de las actividades. Nadie está mintiendo. Simplemente son diferentes ópticas de lo mismo. Y esto es lo que está pasando aquí también con Juan. Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, por denunciar el matrimonio ilícito de Herodes con la mujer de su hermano. Y después de esto, cuando Juan ya es encarcelado, Jesús se dirige desde Judea, que está al sur, hasta Galilea, al norte. Y nos dice que habla del evangelio del reino de Dios. Y es muy importante pensar y saber a qué se refiere con esto del reino de Dios, porque de esto va todo el evangelio. Va del reino de Dios. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios? Algunas ideas. En primer lugar, no estamos hablando concretamente de un lugar físico, necesariamente, aunque también, sino que hacemos referencia a aquel lugar donde Dios gobierna y su autoridad es respetada. Si recordamos lo que es la oración de Jesús, lo que se llama el Padre Nuestro, ahí dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está diciendo? En el cielo, donde Dios mora, su voluntad es respetada y ya se obedece ahí. Los ángeles obedecen a Dios y no cuestionan su voluntad. Ahí está su reino, porque su voluntad es respetada. Y la oración dice que esto ocurra también en la tierra. Es decir, en la tierra también está el reino de Dios, pero no de la misma manera, porque su voluntad a día de hoy no es respetada ni obedecida tal y como es en los cielos. Entonces, en primer lugar, el reino de Dios es aquel ámbito en el cual la autoridad de Dios se respeta. En segundo lugar, no tiene su origen en la tierra, aquí donde estamos, pero sí
afecta si interviene en la tierra. Es el reino de los cielos, según Mateo, porque ahí es donde tiene su origen, pero no se limita a ese ámbito, sino que afecta a la tierra. Por ejemplo, cuando está interrogando Pilato a Jesús, Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es decir, el reino de Dios sí afecta a la tierra, aunque sea un reino de los cielos. ¿Y cómo afecta a la tierra? Pues a día de hoy ocurre en aquellos que voluntariamente se someten a su voluntad o nos sometemos a su voluntad, a la voluntad del rey. No todas las personas dicen: Dios o Jesús es mi rey. Pero sí hay un grupo de personas en toda la tierra que dicen: Jesús es mi rey. Aquí, en ellos, está el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, no es un lugar físico, sino que es donde Dios ejerce autoridad. En segundo lugar, es un reino que proviene de los cielos, no proviene de la tierra, pero afecta a la tierra. En tercer lugar, afecta a la tierra en aquellos que reconocemos a Jesús como Rey. Y en cuarto lugar, ocurrirá de forma definitiva y visible en el futuro. Imaginémonos un imperio que va expandiendo cada vez más sus fronteras. Uno que lo hizo muy bien fue el Imperio griego. Y imaginémonos que antes de que este imperio llegue a cada territorio, hay personas que van antes a los territorios y dicen: cuidado, que el imperio griego viene detrás y ocupará todo esto. Esto es lo que ocurre con el reino de los cielos. Se ha acercado porque hay emisarios que vienen y dicen: el reino viene detrás. Así que arrepentíos. Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad y lo vemos en el versículo 15. Porque Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelio, como hemos dicho, son buenas noticias, y es una buena noticia. ¿Por qué? Porque este reino se está avanzando. En este caso ha venido en la figura del rey, que es Jesús, y está diciendo: mira, ¿queréis saber cómo entrar en este reino? Tengo buenas noticias para vosotros. Hay una manera en que este reino no os va a aplastar. Hay una manera en que este reino no os va a pasar por encima, sino que hay una manera en la cual podéis pertenecer a este reino como hijos del rey. Y esto son buenas noticias. Entonces, Jesús lo que hace es venir en su presencia. El reino se hace presente aquí en la tierra y viene a traer las buenas noticias de que todos podemos pertenecer a este reino que un día ocupará toda la tierra. Esto es justamente lo que ocurre. El versículo dice: el tiempo se ha cumplido. No podemos hablar aquí tanto de un tiempo cronológico, sino de el momento de Dios en el cual Jesús tenía que venir para inaugurar este reino. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Imaginémonos lo que he dicho antes. Hay emisarios que van antes diciendo: detrás viene un reino que va a ocupar todo. Y es lo que Jesús está diciendo. Soy el emisario de un reino, concretamente él también es el rey, que en el futuro lo va a ocupar todo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a ello? Pues el texto nos lo dice claramente: arrepentíos y creer. Es decir, arrepentimiento y fe. Esta es la clave.
esta es la clave de absolutamente todo. El reino, de una forma definitiva, va a llegar. ¿Cómo podemos entrar y pertenecer a este reino? Con la categoría de hijos. Arrepentimiento y fe. Esta es la clave de este reino. Imaginémonos que estamos en una casa de colonias todos, nos la dejan para que la disfrutemos. Es una casa muy chula, de manera que podemos vivir ahí. Hay de todo, pero empezamos a comportarnos mal y a tratar mal esta casa de colonias. Y decimos, mira, en lugar de que este caballo esté por ahí tan majo saltando, ¿sabes qué podemos hacer? Lo asamos. Porque, oye, la carne de caballo es muy buena, es verdad, ¿eh? Y nos lo comemos. Oye, mira, esos patos, vale que están felices en el estanque, pero estarían mejor al horno con una naranja. Así que, adelante. Y empezamos a portarnos mal de esta manera en la casa de colonias. Y de repente viene el hijo del dueño de la casa de colonias y nos dice, mira, el dueño de la casa está al caer y tendréis que dar cuenta, tendréis que explicar todo lo que habéis hecho mal. Así que preparaos, porque el dueño os va a hacer pagar por todo. Pero hay una opción en la cual os podéis librar. Y es si hay arrepentimiento y fe. Esto es justamente lo que está diciendo aquí Jesús. Estamos en un lugar y hemos dado la espalda al dueño del lugar. Y el dueño va a venir. ¿Cómo podemos superar esta venida de forma satisfactoria? Arrepentimiento y fe. Así que necesitamos estas buenas noticias. Las necesitamos porque este reino nos va a alcanzar y cuando nos alcance, si no fuera por estas buenas noticias, no sobreviviríamos. Y fijémonos en una cosa, si obedeciéramos solo este versículo, si obedeciéramos solo el versículo 15, el que acabamos de leer, solo con esto tendríamos la mayor parte de lo que Marcos quiere transmitirnos. Marcos hubiera obtenido la mayor parte del propósito de escribir este evangelio. Y es que las personas vayan a él en arrepentimiento y fe. Esto es lo que Jesús está pidiendo. Muy bien, Jesús. Entonces, ¿cuáles son tus reseñas de Google verificadas de que realmente en ti podemos acceder a este reino? De que el arrepentimiento y la fe nos puede hacer pertenecer a este reino. Demuéstranoslo. Porque si tengo que creer en ti, necesito garantías de ello. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver estas reseñas sobre Jesús, a ver si merece la pena creerle. Versículos del 16 al 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Os parece extraño este texto? Porque yo habitualmente me he imaginado a Jesús paseando alrededor
del lago de Galilea, del mar de Galilea. Ahí había cierta industria pesquera y pasa por donde está la barca de Pedro y de Andrés, o Simón y Andrés, y les dice: seguidme. Y le siguen. Y después pasa donde está Zebedeo con sus dos hijos, Juan y Jacobo, y les dice: seguidme. Y le siguen. Pero ese era su medio de vivir, la pesca. Y además Zebedeo, aparte de sus hijos, tenía jornaleros, así que esto nos indica que era un negocio que iba bien, que era próspero. ¿Por qué iban estos 4 pescadores a seguir a uno que está paseando por la playa y les dice: seguidme? ¿Cómo es que estos 4 pescadores hacen esto? Porque aparentemente no tiene mucho sentido. Pero fijémonos que sí tiene sentido, porque en realidad estos 4 pescadores ya sabían mucho de Jesús, en 3 aspectos. El primero de ellos es que Jesús ya era un maestro reconocido. Jesús ya hablaba en las sinagogas, y después veremos esto con un poquito más de detalle. Así que no es un cualquiera el que está pasando por ahí y les está diciendo: hey, seguidme y os haré pescadores de hombres, sino que el que está pasando por ahí es un rabino, es un maestro, y ellos saben que lo es. Y en aquella época, seguir a un maestro era un auténtico privilegio, y más para personas que no estaban habituadas, que no eran buenos en las letras y los conocimientos. Aquí Jesús no está pasando por una escuela rabínica, está pasando por donde hay pescadores que son personas con muy pocas letras y con muy poco conocimiento. Y a estos ahora se le está dando el privilegio de seguir a un maestro. Pero este es solo el primero, la primera evidencia que tienen. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que alguno de ellos, por ejemplo, Andrés, ya era discípulo de Juan el Bautista antes. Lo que pasa es que ahora Juan el Bautista está encarcelado y entonces Andrés ha vuelto a su trabajo, que es pescador. Pero Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué es lo que dejaba meridianamente claro? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estuvo apuntando siempre a quién era Jesús. Y sus discípulos obviamente tenían muy claro quién era Jesús, que era el enviado de Dios para quitar el pecado del mundo. Y Andrés lo sabía. Por tanto, su hermano Simón, Pedro, también. Y probablemente Juan y Jacobo también. Así que todavía tienen más evidencia de quién es Jesús. No solo es un rabino, sino que a través de Juan el Bautista saben que es el enviado de Dios. Con esto ya sería suficiente como para que si Jesús les dice: seguidme, le siguieran. Pero todavía hay más. Si vamos a Lucas capítulo 5, vemos que Jesús está en la playa, está predicando, la gente se le acerca, se le agolpa y entonces le dice a Simón Pedro: oye, me voy a subir en tu barca para alejarme un poquito de la orilla y poder predicar desde ahí. ¿Me dejas? Y Simón dice: sí, claro, te dejo. Y lo hacen. Y cuando terminan de predicar, Jesús le dice a Simón: mira, echa la red aquí que vas a pescar. Y Simón le dice: mira, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? En tu nombre voy a echar la red. Y echan la red y pescan tantos peces que ni siquiera con 2 barcas casi los pueden llevar.
Así que aquí Jesús demostró también su poder. Y después de este milagro, y enfatizo esto, después de este milagro, es que Jesús le dice a Andrés y a Simón, seguidme. Así que estos 4 pescadores no son tontos que se dejan llevar por el primer lunático que pasa por la playa y les dice, seguidme, ni muchísimo menos. Tienen muy claro a quién están siguiendo porque saben que es un rabino, saben de Juan el Bautista que viene de parte de Dios y además han visto el milagro delante de ellos de la pesca milagrosa. Y cuando tienen toda esta evidencia, es que Jesús pasa por ahí y les dice, sígueme y te haré pescador, os haré pescadores de hombres. Como aplicación para nosotros, Jesús también nos ha llamado, a todos. También nos ha dicho a nosotros, sígueme. Y además, ¿sabéis qué? No nos ha dicho esto con falta de evidencia. Estos pescadores tenían que saber que la doctrina de Jesús era la doctrina de un rabino, de un maestro. Nosotros tenemos la doctrina de Jesús y sabemos que es la doctrina no de un maestro, sino del mejor maestro. Estos pescadores tenían a Juan el Bautista que les había dicho, este es el que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor, Hebreos dirá una gran nube de testigos que nos apuntan y que nos dicen a cada uno de nosotros, este es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y no pocos de nosotros hemos experimentado y visto de cerca su poder, igual que Pedro lo vio con la pesca milagrosa. Así que Jesús nos está diciendo a todos, sígueme. Pero antes nos enseña quién es, otros nos dicen quién es, y Él nos demuestra quién es. No es un paso que se haga completamente a ciegas. A ellos, que eran pescadores, les dijo, ahora vais a ser pescadores de hombres. ¿Qué te dice a ti y qué me dice a mí? Mira, si eres maestro, Jesús te dice, sígueme, y ahora vas a ser maestro de buenas noticias. Vas a enseñar algo que está muy por encima de física, química o matemáticas, sino que vas a enseñar las buenas noticias de Dios. Si eres contable, Dios te dice, sígueme, y ahora vas a enseñar, vas a mostrar cuál es la economía del reino de Dios. Y la economía del reino de Dios es que nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos para con Dios, pero que Jesús sí la paga. Si trabajas en un hospital, Dios te dice, mira, a partir de ahora, en lugar de sanar enfermedades normales, que también, vas a procurar sanar la peor enfermedad que azota al ser humano, que es el pecado. Esta será tu principal tarea. Si trabajas en la construcción, Dios te dice, sígueme, y a partir de ahora vas a trabajar con piedras vivas. Y vas a hacer que personas se incorporen al reino de Dios siendo piedras vivas. Y si no trabajas fuera de casa, Dios te dice lo mismo que le dijo o que reflejó a la abuela
y a la madre de Timoteo. Y es que enseñaron a Timoteo las Escrituras. Sígueme y enseña las Escrituras. No se trata en estos casos de que dejemos nuestros trabajos, pero sí se trata de que si hemos respondido a este llamado de Dios igual que ellos respondieron, tenemos una tarea. Aceptar el sígueme conlleva avanzar el reino. ¿Cómo llevamos esto? Porque muchas veces el trabajo habitual que no tenemos que descuidar, en el que tenemos que ser fieles y en el que tenemos que demostrar que servimos a Dios, nos absorbe mucho. Y no tenemos que cambiar el trabajo, no tenemos que hacer otras cosas, simplemente en el trabajo tenemos que demostrar de qué reino somos embajadores. Es curioso porque aquí Jesús, ¿a quién está llamando? ¿A la élite intelectual del momento? No. ¿A la élite económica del momento? No. ¿A la élite religiosa del momento? Tampoco. Está llamando a unos pescadores que socialmente eran una clase media. Pero Jesús sabe que estos pescadores van a cambiar el mundo. Siendo pescadores, no siendo el César, siendo pescadores. Y gracias a que estos pescadores cumplieron la misión de ser pescadores de hombres, que lo hicieron, gracias a ellos es que nosotros estamos aquí hoy. ¿Podrán decir esto de nosotros las próximas generaciones? Gracias a que había médicos, enfermeros, maestros, contables, trabajadores de la obra, profesionales, que fueran fieles a su llamado, es que próximas generaciones podrán leer esto y decir, yo también le he seguido. Este es nuestro llamado. Ahora Marcos nos ha demostrado ya quién es Jesús, que merece la pena seguirle, y lo ha hecho mostrándonos cómo estos discípulos le siguen, y en los próximos versículos nos muestra qué hace este Jesús, qué hace este siervo. Versículos del 21 al 28. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús tuvo, sobre todo al principio, en la última parte ya se fue a Jerusalén, pero Jesús tuvo al principio su ministerio en Galilea. Él se crió en Galilea. Nazaret está en Galilea, pero si leemos los evangelios, muchos de los lugares que se narran vemos que están en Galilea. Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Naín, donde resucitó al hijo de una viuda. Magdala, de María Magdalena. Capernaum,
donde estamos ahora, una ciudad próspera y costera al lado del mar de Galilea, Betsaida, todos estos lugares que nos suenan de los evangelios están justamente en Galilea, que es al norte. Y aquí Jesús ahora se ha ido a Capernaum, en Capernaum, que es esta ciudad costera al norte del mar de Galilea, establece su campamento básico, su campamento base, podríamos llamarle así. Él está ahí. Y lo vemos en que los días de reposo, es decir, los sábados, por tanto estuvo muchos sábados, lo que hacía los sábados era ir a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga y qué hacían en la sinagoga? En la sinagoga lo que se hacía era predicar la palabra y orar. Los judíos iban todos los sábados a la sinagoga. Creo que también podían ir los lunes y los jueves, pero iban todos los sábados a la sinagoga y el culto en la sinagoga era un poquito diferente de esto que tenemos aquí, pero no tanto, porque había un presidente, uno que era el encargado de la sinagoga y se empezaba siempre orando. Había oraciones. Y después este jefe de la sinagoga ya había asignado a alguien para que leyera una porción de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco, los que están escritos por Moisés. Y alguien que supiera leer hebreo leía una porción. Y otro que sabía hebreo y arameo lo traducía al arameo para que todos lo entendieran. Entre paréntesis, esto es congruente hoy, que celebramos el Día de la Reforma, porque es justamente lo que empezó a hacer Martín Lutero. Decir, en latín no entienden nada y tienen que entenderlo. Por tanto, hay que traducirlo. Lutero estuvo bien teniendo esta idea, pero esto ya estaba en las sinagogas, que se leía en hebreo, muchos no lo entendían, y entonces uno traducía al arameo para que lo entendieran. Después de esta lectura de los 5 primeros libros, había una lectura de la parte de los profetas, donde se hacía lo mismo. Y después de esta lectura de la parte de los profetas, alguien, un maestro, daba una explicación, una predicación sobre esta parte de los profetas o sobre la que se había leído del Pentateuco. Y cerraban el ciclo orando y en la última oración también una bendición. Así que es parecido a lo de aquí, solo que les faltaba el hecho de cantar. Pero empiezan con oración, terminan con oración y en medio lectura, lectura y explicación. Ahora bien, ¿quién podía levantarse y dar la explicación a la lectura? ¿Cualquiera? No. Tenía que ser un maestro reconocido. Lo hacía muchas veces el responsable de la sinagoga, pero si había un maestro que estaba ahí, le podía ceder el paso y que este maestro expusiera las Escrituras. Por eso es que Jesús podía ponerse en la sinagoga y explicar, y por eso también es que Pablo y Bernabé, cuando van a otras sinagogas que no eran la suya, les dan paso para que expliquen. Y esto es justamente lo que está ocurriendo. Jesús es un maestro reconocido y por tanto le dan paso en la sinagoga para que lo explique. Y nos dice el texto que se maravillaban porque él explicaba las cosas como quien tiene autoridad. No dice como quien tiene conocimiento, que también lo tenía, sino como quien tiene autoridad. Pongo un ejemplo. Si yo ahora os hablo sobre lo mal que lo pasan los ucranianos con la guerra que están sufriendo, y después de mí viene un ucraniano que está allí, que está en el frente de batalla,
que lo está viviendo y viene aquí y os explica lo mal que lo están pasando, ¿quién tiene más autoridad? El ucraniano, ¿verdad? Yo puedo haberme empollado un montón de datos, incluso podría tener más datos de los que tiene este ucraniano, haber estudiado cuál es la estrategia de Putin, haber estudiado cuántas milicias ha mandado, haber estudiado por cuántos frentes se ha ido desarrollando la guerra. Podría llenaros de datos, pero el que tiene autoridad para hablar sobre lo mal que se está pasando en la guerra de Ucrania es un ucraniano que está ahí. Lo mismo con Jesús. Jesús hablaba del Padre. ¿Quién conoce al Padre mejor que Él? Jesús hablaba de la oración, de la necesidad de orar. ¿Quién se pasaba noches enteras orando? Él. Jesús hablaba sobre la necesidad de atender a las personas más desfavorecidas y no solo eso, sino que además les ayudaba y les sanaba en el día de reposo. ¿Quién puede hablar con autoridad de acercarse a los desfavorecidos? ¿Él, que lo hacía? ¿O los religiosos que no lo hacían? Esto es lo que la gente está reconociendo en Jesús. Cuando Jesús habla del Padre, Él sabe de qué está hablando. Y aunque diga las mismas palabras que otro, las mismas, la autoridad no es la misma. Cuando Jesús habla de la oración, Él sabe de qué está hablando. Se pasan noches orando. Aunque Él diga las mismas palabras que otro, que casi no ora, Él tiene más autoridad. Cuando Él habla sobre el corazón de Dios, que tiene cuidado de las personas más desfavorecidas, Él lo vive. Y los demás lo saben. Por eso es que tiene autoridad. La cuestión no es tanto qué dice, sino que la cuestión es la autoridad con la que lo dice. Esto es lo que tiene valor. ¿Cómo hablamos nosotros de Dios? ¿Con autoridad? ¿O solo con conocimiento? Si hablamos de la oración, quien nos conoce puede decir, tiene autoridad para hablar de esto, porque ora. Si hablamos de cualquier otro tema, ¿pueden reconocer esto en nosotros? Hay un ingrediente desastroso en una familia y es el hecho de que se diga algo y se haga algo distinto. Si uno quiere ver hijos que no siguen en los caminos de Dios, lo que ve es que sus padres decían una cosa y hacían otra. Esta es la mejor receta para que quien nos escucha diga, tú no tienes ninguna autoridad. Decir algo y hacer lo opuesto. También pasa al revés. Cuando hablamos de lo que sabemos, puede gustar o no gustar.
pero la autoridad está y no se puede negar. Este es un llamado a que hablemos de lo que vivimos. No es un llamado únicamente a que estudiemos la Biblia, que también, pero esto lo hacían los otros rabinos, sino que es un llamado a que la estudiemos, la vivamos. Y entonces se pueda decir de nosotros, habla con autoridad, porque vive lo que está explicando. En esta sinagoga había un hombre poseído por el demonio y Jesús le saca este demonio. Fijémonos qué está demostrando Jesús con esto, porque es muy interesante. En primer lugar, Jesús está mostrando quién es realmente el que se opone a él. ¿Quién es el auténtico enemigo de Jesús? ¿Los que alguna vez le dicen vete de aquí? ¿Los que quieren crucificarle? ¿Los que quieren callarle? Por supuesto, estos son enemigos. Pero ¿quién es el padre de todos los enemigos? El diablo. Quien realmente se opone a Jesús es el diablo. Y el diablo usa muchos métodos. Usará a los religiosos, usará a los romanos. Pero el que realmente se opone a él es el diablo. Juan mismo apunta a esto en el capítulo 8, versículo 44, hablando de los judíos que se oponen a Jesús, y les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que lo que se está demostrando cuando Jesús sana a este endemoniado, cuando Jesús echa al demonio, es quién de verdad se le opone. El que de verdad se le opone es el diablo. Por supuesto, con muchas ramificaciones, pero el fondo de la cuestión está en el diablo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está mostrándonos también aquí Jesús? Nos está mostrando quién tiene máxima autoridad. A veces se nos puede plantear la situación de Dios y el diablo como dos fuerzas opuestas, y esto sí que es cierto, pero como dos fuerzas opuestas que pelean entre sí y que a veces gana una y que a veces gana otra. Son dos fuerzas opuestas poderosas que luchan a ver quién va a ganar. Pero esta no es la realidad. Es verdad que Dios y el diablo son dos fuerzas opuestas, pero lo que no es cierto es que haya una pugna para saber quién va a ganar. La victoria es únicamente de Dios. El diablo no tiene nada que hacer al lado de Dios en cuanto a enfrentarse al poder de Dios, porque el poder de Dios es infinitamente superior al poder del diablo. No es una lucha entre iguales. No es una batalla entre iguales en los que a veces gana uno y a veces gana otro, sino que el diablo puede hacer únicamente aquello que Dios le permite que haga. Porque quien tiene toda la autoridad es Dios y no el diablo. Y aquí Jesús, con lo que está haciendo, está demostrando esto. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Acaso el diablo puede cuestionarle algo a Jesús en esta circunstancia? Nada. No le puede cuestionar nada. Lo único que puede hacer el diablo es obedecer a Jesús porque Jesús es Dios y Dios está por encima de él. Y por eso es que en este caso Jesús le dice, cállate, y él se tiene que callar. Y el mismo diablo reconoce quién es este Jesús, el Santo de Dios. Así que nos acaba de dejar perfectamente claro en esta situación Jesús quién es su auténtico opositor y quién es el que tiene toda la autoridad.
Su opositor es el diablo. Y el que tiene toda la autoridad es Jesús. Después vemos en los siguientes versículos, para terminar del 29 al 34, que ahora sigue habiendo sanaciones físicas, en este caso, y después también más sanaciones del diablo. Dice en el 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó en su mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, después que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. En primer lugar, sana aquí a la suegra de Pedro. La enfermedad no era una fiebre leve, sino que era algo grave. Y Jesús la sana, y después, cuando se pone el sol, le traen los enfermos. Y le traen los enfermos cuando se pone el sol, porque al ponerse el sol ya ha terminado el día de reposo. En el día de reposo los judíos no podían trabajar, así que durante el día ellos no le traían los enfermos a Jesús porque no se podía trabajar, pero a la noche ya podían volver a trabajar, a cargar a los enfermos, y por eso es que en ese momento le traen los enfermos a Jesús para que Jesús los sane. Y lo que está haciendo aquí Jesús es lo que nos ha demostrado que viene a hacer: terminar con las obras del diablo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mucha gente que en aquel momento estaba poseída, Jesús la sanó. Esto parece algo extraño, ¿verdad? Porque hoy en día, aquí en Europa, seguramente también en América, es extraño el hecho de ver posesiones. Esto tiene que ver con la estrategia de Satanás en cada lugar. Aquí, en nuestra zona, y generalizo con Europa, Occidente, a Satanás le interesa hacer ver a las personas que no hay ningún mundo fuera del mundo material, que no hay nada sobrenatural. Por eso es que se manifiestan menos posesiones demoníacas, porque si hubiera más y fueran visibles, la gente sabría que hay un mundo espiritual aparte del mundo material. Por tanto, aquí ahora tenemos pocas, pero eso no es así en todo el mundo. Hay zonas donde hay bastantes más, por ejemplo, en África. ¿Por qué? Porque ahí todos, la mayoría, ya creen en un mundo espiritual. Entonces, ahí lo que interesa es confundir, pero no negar el mundo espiritual, porque la mayoría ya lo dan por supuesto. En este caso, en Galilea había mucha población. El tema espiritual no es algo que sorprendiera a los judíos. Los judíos creen en el mundo espiritual, así que el diablo no tiene que usar la estrategia de esconderse de esta manera para no mostrarse, sino que puede ir a personas, y es justamente lo que aquí está pasando. Y además vemos que Jesús ha sanado también físicamente a muchas personas. Y estos son ejemplos de lo que Jesús ha venido a hacer para con todos. Él dice que nos va a sanar de la peor enfermedad de todas, que es el pecado. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra que Él realmente tiene poder para sanarnos del pecado? Pues lo hace sanando a todos aquellos a los que los médicos no han podido sanar. Su poder está por encima. Él ha venido a destruir las obras del diablo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo demuestra?
demostrando que tiene autoridad por encima de los demonios y por eso les echa. ¿Qué es lo que hace falta entonces para ir a Jesús, para que vayamos a Jesús en arrepentimiento y fe? Nos hace falta lo mismo que a estos enfermos, reconocer que estamos enfermos. Los sanos, dirá Jesús, no tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que van al médico. ¿Quiénes son los que van a Jesús? Los enfermos, los que son conscientes de que tienen que ser curados. Os mandé en el grupo de WhatsApp un link a una entrevista que se hizo en TV3 porque ahora ha habido cierto revuelo con que Dani Alves ha aparecido en una iglesia evangélica. Pero es interesante lo que se dice en aquella entrevista, y es que los que no son cristianos, fue un pastor evangélico también, pero los que no son cristianos decían, bueno, claro, es lógico porque Dani Alves ha tocado fondo, ha llegado al final, ha llegado a lo más hondo a lo que podía llegar y entonces era una persona necesitada. Por eso es que Dios le ha podido sacar de ahí, pero es una cuestión de verse necesitado. Y dicen esto, implícitamente están diciendo, yo no soy necesitado y por tanto no tengo que ir a Jesús. Pero es curioso porque en la misma entrevista sale también otra persona que es Rosalía, que a algunos os sonará, yo no la escucho mucho, pero se ve que es famosita. Y esta Rosalía no ha tocado fondo. De hecho, está en la cresta de la ola. Está en el punto más alto donde puede estar. Y ella, en una mini entrevista muy informal, dice, es que siento que me falta algo. No estoy diciendo que sea cristiana, no sé hasta qué punto está y no sé cómo está. Pero lo cierto es que tiene una reflexión muy buena. Y es, lo tengo todo, pero me falta algo. Y algunos dicen, cuidado, que entonces, ahora, ya no estamos hablando únicamente de Dani Alves, que está abajo del todo, sino que estamos hablando de uno que está abajo del todo y otra que está arriba del todo. Esto nos pilla a todos los que estamos en medio. Para ir a Jesús no hace falta tocar fondo. Hace falta ser conscientes de que tenemos una enfermedad incurable, que es el pecado, pero que Jesús sana todas las enfermedades y yendo Él en arrepentimiento y fe, pertenecemos a este reino. Pues que el Señor nos ayude y nos quedemos, por favor, con estas dos palabras, arrepentimiento y fe. ¿No eres creyente? Ve a Él en arrepentimiento y fe. ¿Eres creyente? Ve a Él en arrepentimiento y fe. Porque como creyentes tenemos también enfermedades que necesitan ser sanadas. Tenemos egoísmo, tenemos amor al dinero, tenemos amor a las cosas del mundo. ¿Cómo se cura todo esto? Con arrepentimiento y fe. Pues que el Señor nos bendiga.